lo que significa el FMI entre los argentinos. La tijera, como bien decían hoy en página 12, la tijera, expuestos a la tijera del FMI. Esta es la realidad. Una tijera que determina cortes permanentes, la magnitud para el recorte del gasto, que trascendió, asciende a 200.000 millones de pesos anuales. Obra pública, infraestructura, subsidios, seguridad social, todo se lo llevan por delante. ¿Se imagina cuál es el panorama en este contexto para la ciencia? Alberto Kornblit, uno de los más brillantes científicos del mundo, recientemente en estos días elegido en el CONICET, dice: tenemos que salvar al CONICET. Sí, ¿cómo lo van a salvar al CONICET? ¿Con la ayuda del Fondo Monetario Internacional? ¿Usted cree que esto es de alguna manera posible? En Grecia le contaban a Berkovich que se van jóvenes muy preparados hoy día. ¿Cuántos jóvenes muy preparados tendrán también que salir de la Argentina? Porque no tienen ni trabajo ni futuro. Y todavía María Eugenia Vidal dice que como los pobres no llegan a la universidad hay que cerrarlas. Cuando por suerte las universidades en los últimos años tienen a muchísimas personas cuyos padres nunca fueron a la universidad, que la están recorriendo. Ahora sí, la pregunta que corresponde será: ¿y para qué? ¿Para qué posibilidad de trabajo? Esto es lo que pasa en Grecia, lo que sucede en Jordania. Estamos hablando de los sitios donde el Fondo Monetario Internacional está ahora. ¿Y los jubilados? Les robaron ya a los jubilados. Les mintieron, pero eso iba por cuenta de Macri. En eso todavía no tenía tanta injerencia el Fondo Monetario Internacional. Les robaron un 9%. Así nomás, como si tal cosa. Pero el recorte a los jubilados va a ser todavía más importante. Les robaron un aumento del 9%. Es decir, del aumento les robaron el 9%. No hay manera de que se pueda vivir así. Y mientras tanto, Marcos Peña da vueltas por el mundo. Se somete al tributo que tiene que rendir en Inglaterra con el pretexto de los soldados que cayeron en la guerra de Malvinas. Ahora se junta con Theresa May. Imagine lo que puede surgir de este encuentro. Imagine la búsqueda del favor de Inglaterra para que el Fondo Monetario Internacional le preste el dinero, lo que le va a costar al país. El dolor de la pérdida de soberanía que significa todo esto para la Argentina. Algo, por cierto, muy triste. Hoy lo encontraron en Nueva York. Vamos a evitar algo que otros medios quizás le ofrecen, porque fueron con algo que es un poco insultante, un poco desagradable. Pero sí fueron a decirle: gracias por vetar la ley, gracias por vetar la ley. Esto sí se lo decían a Marcos Peña. Gracias por vetar la ley, gracias por vetar la ley antiajuste. Gobierno offshore. Antiajuste. Ustedes están haciendo morir de hambre a nuestros hermanos. Antiajuste. Gracias por matar de hambre al trabajador con los aumentos. Cambien las políticas, porque se están muriendo de hambre, por favor. Libertad a los presos políticos y dejen de perseguir a la prensa. Sí, en responder con una sonrisa, con un cacho de cinismo, no arregla la situación, porque le están diciendo una verdad. Porque lo que pasa, y le estaban comentando ciudadanos argentinos que estaban allí cerca, lo sabemos perfectamente aquí, de primera mano. Y también sabemos que va a haber un paro el próximo 14 de junio de camioneros, mientras se habla del paro general que ya está dispuesto. Camioneros va a parar el día 14, ¿pero por qué? Y porque son víctimas, como todos los trabajadores, de una estafa. Algunos la aceptan, dicen que no tienen más remedio. UPCN dijo: mirá, por 2 meses no van a echar gente. Este es el acuerdo, que por 2 meses no echan a nadie, y entonces se firma por el 15% cuando todo el mundo, y en 3 cuotas. Sabe la gente perfectamente que la inflación, lo dicen los economistas, del palo del gobierno será del 27%. ¿Qué cara hay que tener para decirles a los camioneros, en este caso, que les van a dar, que les ofrecen un 15%, como consecuencia del pedido del 27%? Y la enorme distancia que hay, va a haber un paro de camioneros, lo dijo Hugo Moyano. El martes tenemos la audiencia con FADEAC. El martes tenemos la audiencia con FADEAC, que es la Cámara Empresaria. Si el martes no tenemos una respuesta que nos permita trasladarla a usted y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, el jueves hacemos un paro general. Sí, a Moyano le va a costar un allanamiento mañana, seguramente alguna denuncia, y por cierto
el ataque periodístico brutal al que someten a cualquiera que está en la vereda de enfrente, como ha quedado Moyano ahora, del gobierno y por ende también de las corporaciones. O sea que ya tenemos el anuncio de otro paro. Pero nosotros vivimos en una burbuja, me lo reprocho muchas veces, porque en contadas ocasiones hay tiempos para ocuparse de lo que ocurre en el resto del país. Por ejemplo, en Chubut. Puede decirse que arde Chubut. Hace una semana que está ocupado el Ministerio de Educación. La gente va a las rutas, va a las calles. Estas imágenes muestran claramente que en aquella soledad de la Patagonia hay muchísima gente que tiene mucho para decirle al gobierno de la provincia y por supuesto al gobierno nacional que tiene hijos y entenados, porque su Chubut recibiera lo que le dan a Gerardo Morales para que continúe con su laboratorio de violencia, por ejemplo contra Milagro Sala. Si le dieran lo que a Gerardo Morales, a Chubut no le estaría pasando lo que le ocurre ahora, cuando no se cobran los salarios y todos los etcétera que usted pueda imaginar. Porque además de lo que pasa en educación, también en salud. Lía Pérez Rienzi, una trabajadora, hoy contaba cuál es la situación. No, todo constituye parte del mismo reclamo que tiene que ver con la aplicación del ajuste sobre los trabajadores y trabajadoras de, en este caso, la salud pública. Nosotros venimos desde hace más o menos un año con reclamos que tienen que ver con la situación de precarización laboral de trabajadores y trabajadoras de la salud pública de Chubut. Nosotros, desde el lunes, hicimos la ocupación pacífica del área programática Esquel, que es la dependencia administrativa del Ministerio de Salud de la provincia del Chubut, en el área sanitaria noroeste, que abarca, digamos, Esquel y toda el área programática, que son 14 hospitales rurales con sus puestos sanitarios y centros de salud. ¿Qué puede hacer el gobierno frente a este panorama? ¿No aceptar las recetas del Fondo Monetario Internacional? ¿No seguir con el ajuste? ¿Desoír a los que verdaderamente mandan detrás del gobierno? ¿Sacarle el dinero al campo? No me haga reír, porque eso no va a suceder. Se lo van a seguir sacando a la gente, lo van a seguir pagando duramente. Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo de siempre. Lo que ocurre con el neoliberalismo, lo que vimos en Jordania, lo que ha pasado en Grecia, lo que sucede en cualquier parte del mundo. Van a reprimir. Y para eso se quieren pertrechar. No les alcanza la enorme cantidad de fuerzas policiales y de todo tipo que tienen hoy día. También quieren a las Fuerzas Armadas. Repasemos lo que dijo Macri. Necesitamos Fuerzas Armadas que dediquen mayores esfuerzos en la colaboración con otras áreas del Estado. Por ejemplo, brindando apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, para cuidar a los argentinos frente a las amenazas y desafíos actuales. ¿Cuáles amenazas y cuáles desafíos? ¿El desafío de los que quieren comprar el pan un poco más barato? ¿La amenaza de los que van a una plaza a pedir un pedazo de pan? ¿Cuál es la amenaza que siente el gobierno? ¿Cuando la gente no pueda más? Pero Patricia Bullrich, ni lerda ni perezosa en este sentido, preparando sus próximas mentiras, como las que dijo con respecto al asesinato de Rafael Nahuel y a lo que sucedió con Santiago Maldonado cuando sus fuerzas claramente lo arrastraron a la muerte, también está pidiendo Fuerzas Armadas, no sea cosa que le falte algún policía para reprimir. Bueno, estamos en condiciones de poder darles la oportunidad a los militares argentinos para que se inserten en la democracia con una tarea que les dé la sociedad, que para eso todos los argentinos los sostenemos. Papelón siempre. Como papelón ha sido lo que ocurrió con el partido que se tenía que jugar pasado mañana en Jerusalén. Y no se lleva a cabo el partido porque los jugadores se pusieron firmes y dijeron no vamos a ir bajo esta situación que ustedes plantean. A ser cómplices, además, no sé si lo dijeron en esos términos, pero esta es la realidad, de un gobierno apegado a la peor derecha del mundo, como la del gobierno israelí y la del norteamericano, para darles el gusto de jugar un partido en Jerusalén. Una situación de enorme discusión y de profunda injusticia, según ven quienes son las víctimas en esa área. Entonces el partido no se juega. Pero todo se politizó a tal extremo que ya surge como patético aquello que decía Macri, refiriéndose al orden local. Todo está politizado. Él no solamente lo tiene muy politizado adentro en la Argentina, sino que lo politiza para sufrir el escarnio, para dar la vergüenza que dio la Argentina internacionalmente, también lo traslada
a ese orden. Escuchemos lo que decía Macri. ¿Por qué me tienen que meter la política en el medio? El fútbol nunca fue un lugar de la política. El fútbol fue un lugar de encuentro independientemente de qué partido político estuvieses. Y ahora se ha politizado todo. O sea, no solo el fútbol, el campeonato local, la selección, todo usándolo con la política de por medio. Eso se va a acabar. Selección, usando a la selección políticamente. ¿Y qué es lo que quiso hacer Macri? ¿Qué es lo que pretendió Macri? El partido lo armó un tal Gamarnik, que es de la escuadra de Angelici y Arribas. Mire qué lindos nenes, todos ellos. Bueno, había que jugarlo de cualquier manera, querían hacerle el partido, porque hacía ya un par de días que se venía diciendo que no tenía sentido participar de algo que es comprarse un conflicto. Ya la Argentina se compró conflictos y Macri lo está haciendo de todas maneras. Lo puede conseguir como lo consiguió en su momento el gobierno de Menem. ¿Se acuerda cuando la Argentina participó de la Guerra del Golfo? ¿Usted sacó cuentas en qué años va a escuchar esto de Cavallo? Piensa en qué año dijo Cavallo esto. Con la misión de asegurar la paz en el Golfo y en cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, el señor presidente de la Nación, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en el ejercicio pleno de sus facultades constitucionales, ha ordenado la movilización de oficiales y suboficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Argentinas. El objetivo supremo de la Argentina es ayudar a restablecer la paz en la zona en conflicto. Ustedes saben con lo que colaboró en ese momento la Argentina. Esto era en 1991. ¿Habrá alguna relación con lo que pasó en 1992 y 1994, los más dolorosos episodios vividos por la Argentina? ¿Se compró el gobierno de Menem, como piensa la mayoría de las personas que estudian estos temas, un verdadero conflicto que estalló puertas adentro por ir a donde no tenía absolutamente ninguna razón de estar, salvo la de ponerse de rodillas frente al gobierno norteamericano? Luis Zamora, en aquella época, luciendo muy joven, porque esto es de archivo, se quejaba de ese propósito del gobierno argentino. Hablaba de participar de un genocidio y lo que podía venir para la Argentina. La lucha debe continuar para que estas naves no se incorporen a la fuerza de agresión que los Estados Unidos y otros países han montado en el Golfo Pérsico. Sobre todo si volvemos a reafirmar la denuncia que hacemos del carácter que le quiere dar el gobierno de fuerza de paz. Se está preparando un genocidio en el Golfo Pérsico, los Estados Unidos están preparando una masacre, y entonces nos vamos a seguir negando a que el gobierno sume a nuestro país a ser cómplice de ese genocidio. Y pagarlo como quizás lo pagó en los años 92 y 94. Macri anda en lo mismo. Está siempre dando pasos internacionales como este que vimos. Y mientras tanto, la política nutre a la justicia de lo mismo que en estos momentos la